En el episodio 62 de la serie Ciudad Lejana, emitido el lunes 18 de mayo, Cian le propuso matrimonio a Alia. Tras el sangriento ataque de Feyyaz a la mansión, Cian decide ajustar cuentas. Esta vez, actuando con razón en lugar de ira, Cian acorrala a Feyyaz en el lugar donde se siente más seguro con su plan. Por otro lado, la atención de Sadakat se centra ahora en la verdad que busca en silencio dentro de la mansión. Tras descubrir el secreto de Merim, Sadakat se enfrenta a una realidad inesperada. Acorralada, Merim se ve obligada a revelar la carga que ha llevado durante años. Mientras tanto, Sadakat da un paso silencioso pero peligroso que lo cambiará todo. Ese paso abre una puerta que no solo revelará un secreto, sino que también alterará irrevocablemente el futuro. Mientras tanto, Kaya, impulsado por su deseo de reunirse con su bebé, ya no puede controlar la ira que siente hacia Serrin. Sus acciones, alimentadas por sus heridas, intensifican la guerra entre él y Serrin. Para Demir, atrapado en medio de este conflicto, el final del camino comienza a vislumbrarse. A medida que la guerra se intensifica en el frente de Albora, ahora se enfrentan a los búlgaros. Mientras los frentes recién abiertos intentan alejar a Cian de Alia una vez más, Boran se encuentra en medio de una amenaza irreversible. La decisión de Cian es tan significativa que cambiará no solo el destino de sus enemigos, sino también el de Boran. Sin embargo, a cambio, exige que Boran rompa el vínculo más fuerte que jamás haya tenido, un vínculo que no ha podido romper durante años. Después de todas las batallas libradas, Alia y Cian alcanzan un punto en el que pueden distanciarse verdaderamente de la sombra de Boran por primera vez. Y Cian, después de todo el dolor y la guerra, da un paso que hace que Alia sienta que su corazón ahora le pertenece solo a él. El episodio 62 de Usak Seir, Ciudad Distante, parece un punto de inflexión muy poderoso donde todas las cargas emocionales, los ajustes de cuentas y las verdades reprimidas que la serie ha construido hasta ahora comienzan a estallar simultáneamente. Al analizar detenidamente el resumen del episodio, vemos una historia donde cada personaje libra su propia batalla. Algunos se enfrentan a su pasado, otros se ven arrastrados a la oscuridad para evitar perder a sus seres queridos, y otros se aferran a la posibilidad de ser verdaderamente felices por primera vez. Pero la atmósfera de la serie deja muy claro que la felicidad en este mundo no se consigue fácilmente. Cian vuelve a ser el protagonista del episodio, pero esta vez vemos un personaje ligeramente diferente al que conocemos. Hasta ahora, su mayor característica era actuar por instinto. Vimos a un hombre que atacaba sin pensar cuando alguien a quien amaba resultaba herido, que luchaba por controlar su ira y que a veces elegía métodos equivocados incluso cuando tenía razón. Sin embargo, el sangriento ataque de Feyyaz, que se extendió hasta la mansión, parece haber hecho que Cian se diera cuenta de que ya no puede seguir actuando de la misma manera. Porque a medida que el enemigo crece, el coraje por sí solo no basta, se necesitan inteligencia, paciencia y estrategia. Por eso, uno de los cambios más importantes del episodio es que Cian actúa reprimiendo su ira por primera vez. El uso de la frase "esta vez Cian actúa con la cabeza", no con la ira en el resumen no es casual. De hecho, demuestra que el personaje está empezando a madurar. Porque ahora no se trata solo de venganza. Ahora tiene cosas mucho más importantes que proteger: Alia, Boran, la Orden Albora y la esperanza que tiene en el futuro. El hecho de que acorralara a Feyyaz donde se sentía más seguro es un detalle psicológicamente muy poderoso. Esto va más allá de un conflicto clásico. Porque una persona queda indefensa en el lugar donde se siente más segura. Intuimos que Cian usará la manipulación psicológica en lugar de la fuerza física. Probablemente veremos a un Cian tranquilo, controlado y amenazante a lo largo del episodio. Y esta versión será mucho más aterradora que su versión enfadada. Por parte de Feyyaz, también sentimos que las cosas han cambiado. Hasta ahora, era él quien atacaba. Usaba los miedos de la gente, creaba caos y, sobre todo, atacaba los puntos débiles de Cian. Pero por primera vez, puede que empiece a perder el control. Porque ya no se enfrenta a alguien que actúa sin pensar. Es muy probable que este enfrentamiento no sea solo una escena de venganza, sino un punto de inflexión crucial que cambie el rumbo de la lucha por el poder. Uno de los aspectos más emotivos del episodio será, sin duda, la historia de Sadakat y Merim. Desde el principio de la serie, había secretos ocultos entre las paredes de la mansión, pero algunos secretos se vuelven peligrosos no solo cuando se revelan, sino también cuando se descubren. Y Sadakat es precisamente ese tipo de personaje. Tranquilo, observador, paciente. Alguien que no expone inmediatamente los defectos de los demás, sino que espera el momento oportuno. Que Merim tenga que revelar la carga que ha estado llevando durante años podría ser un punto de inflexión que cambie no solo su vida, sino la de todos. Porque en la serie, el pasado nunca es realmente pasado.
Todo secreto puede volver para atormentar el presente de las personas, incluso años después. Sea lo que sea que Merim oculte, la reacción de Sadakat podría tener consecuencias aún mayores que el secreto en sí. La frase "un paso silencioso pero peligroso" en la sinopsis es particularmente destacable, porque algunas guerras no se ganan con armas, sino con información. En lugar de revelar inmediatamente la verdad que descubrió, parece mucho más probable que Sadakat la use para su propio plan. Quizás por primera vez, tenga una carta ganadora que le permita tomar el control total. Por lo tanto, es posible que Sadakat se vuelva mucho más oscura y manipuladora en los próximos episodios. Por parte de Merim, se siente una gran carga de culpa. Su lucha por mantener el secreto que ha guardado durante años parece estar llegando a su fin. En este tipo de personajes, la mayor devastación no suele ser la revelación del secreto, sino el colapso interno de la persona que lo guarda. Merim ha estado experimentando exactamente esto durante mucho tiempo. Por lo tanto, las escenas de confesión no son solo escenas que brindan información, sino también momentos que mostrarán el colapso espiritual del personaje. En cuanto a Kaya, vemos una de las transformaciones más trágicas de la serie, porque Kaya era en realidad solo un hombre herido al principio. Sin embargo, cuando una persona no puede controlar su dolor, este se transforma gradualmente en ira y, finalmente, en destrucción. El deseo de Kaya de reunirse con su bebé demuestra que ya no actúa por amor, sino por obsesión. Esto hace que el personaje sienta que ha llegado a un punto muy peligroso. El conflicto cada vez más intenso con Serrin muestra que su relación se ha convertido por completo en una guerra. Si aún quedan vestigios de amor entre ellos o si todo se ha transformado en odio absoluto, lo veremos con mayor claridad a lo largo del episodio. Pero el mayor problema es este. Kaya ahora actúa movido por su dolor. Las personas que actúan por dolor suelen tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. Por lo tanto, parece muy probable que Kaya cometa un grave error en este episodio. Demir, atrapado en medio de esta guerra, será quizás el personaje más indefenso del episodio. Porque Demir lleva mucho tiempo dividido entre dos bandos. No puede ser ni completamente bueno ni completamente malo. Constantemente tiene que elegir, pero sea cual sea el bando que elija, pierde a alguien. La frase "el final del camino comienza a vislumbrarse" también le hace sentir que se acerca a un punto de quiebre importante. El episodio revelará si se trata de un final físico o un colapso espiritual. Pero está muy claro que Demir ya no puede seguir siendo el mismo. En el frente de Albora, la participación de los búlgaros amplía por completo la escala de la historia. Ahora los acontecimientos ya no se limitan solo a conflictos familiares. Nuevas fuerzas externas están cambiando la dimensión de la guerra. Esto aumentará particularmente la presión sobre Xian, porque cada vez que se acerca a Alia, cada vez que tiene la oportunidad de construir una vida normal, estalla una nueva guerra. Esta es, de hecho, la tragedia más fundamental de la serie. Alia y Xian se aman, pero el mundo en el que viven no les permite ser felices. La sombra del pasado, los enemigos, las presiones familiares y las pérdidas se interponen constantemente. Justo cuando todo parece mejorar, se abre otro frente. El tema de Boran es, por lo tanto, muy importante. Porque Boran no es solo un personaje, es como un muro invisible entre Alia y Xian. Un símbolo del pasado, la conciencia y las historias inconclusas. En resumen, la petición de Xian a Boran de desatar el vínculo más fuerte que no ha podido romper en años tiene un significado muy profundo. Este vínculo no es solo físico. Emocionalmente, todos siguen viviendo a la sombra de Boran. Y es en este punto donde la propuesta de matrimonio podría convertirse en la escena más impactante del episodio. Porque esta propuesta no es solo un momento romántico. Es una invitación a dejar atrás el pasado. Lo que Xian podría estar diciéndole a Alia es: quiero elegir una vida contigo, no una de guerras. La razón por la que esta escena es tan impactante reside precisamente en esto. Porque su amor nunca fue fácil. Siempre fue incompleto. Siempre quedó inconcluso. Vivían constantemente con el miedo a perderse. Y por primera vez, vemos a Xian soñando de verdad con el futuro. La escena de la propuesta de matrimonio probablemente estará escrita con mucha emoción. Quizás no sea una gran puesta en escena, pero impactará por su sinceridad. Porque la fuerza de esta relación no reside en un romanticismo superficial, sino en el dolor que han soportado juntos. Seremos testigos de cómo dos personas que conocen las heridas del otro intentan recuperar la esperanza. Pero, dada la estructura de la serie, parece difícil que esta felicidad se convierta inmediatamente en paz. El frente búlgaro crece. Sadakat guarda un secreto muy peligroso, Kaya está fuera de control y el destino de Demir se torna incierto. Así, justo cuando todo parece mejorar, se avecina una nueva tormenta. En el final del episodio,
El público experimentó tanto una gran satisfacción romántica como una intensa sensación de desastre inminente. Porque el punto fuerte de la ciudad distante es precisamente este equilibrio, su capacidad para evocar miedo y, al mismo tiempo, ofrecer esperanza.